Zacarías capítulo 5. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela, de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país, según lo escrito en el rollo. Alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es?, le pregunté. Y él me contestó, es una canasta de 22 litros. Es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo, y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo, esta es la maldad, e inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí 2 mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? Y él me respondió, se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre un pedestal. Zacarías capítulo 6. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo, que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente, y el de los caballos pintos hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra, y el ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de un extremo al otro, y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que van hacia el país del norte van a calmar mi enojo en ese país. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados Heldai, Tobías y Jedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Jedaías y En, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Zacarías capítulo 7. En el 4.º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes 9, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Seracer y a Regén Melech y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. Debemos observar en el 5.º mes
ustedes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y las llanuras del oeste también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Le advirtió: así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso, desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Como con un torbellino, los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. Zacarías capítulo 8. Otra vez vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso. Me hizo saber lo siguiente: así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso: el remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: salvaré a mi pueblo de los países de oriente y de occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor Todopoderoso. Cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso, porque antes de estos días ni los hombres recibirán su jornal ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo, tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a la humanidad entera en contra de sus semejantes. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor Todopoderoso. Habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel, no teman, ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Cobren ánimo. Así dice el Señor Todopoderoso: cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso y me declaró: así dice el Señor Todopoderoso: para Judá
Los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría, y de animadas festividades. Amen pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Malaquías capítulo 2. Ahora pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto, voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo, y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. ¿No tenemos todo un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es un cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? ¿Por qué busca descendencia dada por Dios? Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen: todo el que hace lo malo agrada al Señor, y el que se complace con ellos, y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia?